Muy buenas tardes, amigos, iglesia, el Señor les bendiga, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de donde se estén conectando con nosotros. Qué bueno que usted hoy está conectado con nosotros. Este espacio se llama Momentos con Dios en el Desafío. Y la invitación es a que nos desafiamos a leer, a meditar y a reflexionar en la palabra del Señor. Entonces le invito a que por favor tome su Biblia. Vamos a meditar hoy en el libro de Josué. Estamos estudiando el libro de Josué y hoy vamos a estar en el capítulo 8. Entonces, por favor, dispóngase para el Señor, para que pueda escuchar la voz de Él. Y que hoy el Señor pueda darnos algunas indicaciones para nuestro diario vivir. Amén. Entonces, tome por favor su Biblia, invite a su familia para que le acompañen. Recuerde que vamos a estar meditando hoy con el método espada. Este es un separador y la invitación es a que usted tenga el separador en su Biblia. Acá este método de espada tiene 4 preguntas y la invitación es a que usted no puede ir a la Biblia sin escuchar la voz de Dios. Entonces estas 4 preguntas nos ayudan a que podamos tener esa intimidad con el Señor, que saquemos un tiempo con Él. Y hoy lo vamos a hacer unidos como iglesia. Entonces la invitación es a que vamos a meditar al final con el método espada y usted también lo puede escribir ahí en el chat del Facebook o por el YouTube. Recuerde que nuestra iglesia es una iglesia cristiana, nos llamamos Iglesia Cristiana El Puente a Cristo y lo que hacemos es que conectamos vidas con nuestro Señor. Entonces, si usted quiere de pronto escribirnos, quiere de pronto que le apoyemos, se puede comunicar con nosotros al 310-445-0309. Es el WhatsApp de la iglesia y también nos puede buscar por redes. Esta enseñanza la vamos a estar proyectando por el YouTube y también por Facebook. Entonces, por favor, le invito a que también ponga su meditación para que todos juntos nos edifiquemos. Amén. Vamos entonces a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea Dios hablando a nuestro corazón. Amado Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener, Señor. Gracias porque hoy nos podemos reunir como iglesia, como tus hijos, Señor. Te pido, Dios, que sea su presencia con cada uno de nosotros, Señor. Padre, no permita que haya distracciones. No permita, Señor, que sea yo hablando mis palabras, sino sus palabras, Señor. Le pido, Dios, que usted esté guiándonos y fortaleciéndonos cada día, Señor. Bendigo a la persona que hoy se está conectando con nuestra iglesia, con esta palabra, Señor. Háblenos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a leer capítulo 8 del libro de Josué. Vamos todos, por favor, al libro. Todos, por favor, al libro especial y maravilloso que es la Biblia que tenemos en nuestras manos. Entonces vamos a leer. Tiene 35 versículos. Vamos a leerlos todos porque es importante, hermanos, que conozcamos el poder de Dios. Recuerden que en los capítulos anteriores Josué es el que está liderando como líder, ¿cierto? Está liderando al pueblo hacia la tierra prometida. Pasaron el Jordán en seco, ¿cierto? Dios les dijo qué debían hacer y ellos lo hicieron. Pasaron en seco, no lo creían los de Jericó. Tumbaron tumbaron las murallas de Jericó, dándole vueltas, ¿cierto? Algo ilógico, pero Dios en su infinito poder sabe cómo hace las cosas, hermano. Entonces, ellos destruyeron a Jericó todo, pero hubo una gran mancha de pecado de Acán, ¿cierto? Y ellos fueron tras otra derrota con Ai, ¿cierto? La primera, que fue en el capítulo de ayer. ¿Por qué? Porque había pecado en la vida. Entonces, porque había pecado dentro del campamento. Estuvimos diciendo ayer también de que el pecado no solo afecta a una persona, sino que afecta a una nación, afecta a toda la familia. Entonces, vimos que ayer que Dios, donde hay pecado, no se encuentra. Él se retira. Por eso ellos perdieron esa batalla con Ai. Pero hoy ellos van a ser victoriosos. Ellos van realmente a tener algo especial, que es todo el apoyo del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque ya el pecado se había reconocido, ¿cierto? Ya había sido expuesto a Acán y ya había sido solucionado como Dios lo había dicho.
Y es importante, hermanos, antes de leer, que usted tenga claro que como hijos de Dios, nosotros tenemos 3 enemigos fuertes para nosotros. Primero es el mundo, hermanos. El mundo es un enemigo que usted lo debe de conocer, ¿cierto? Para no ceder. También tenemos el otro enemigo que es nuestra carne. La carne es débil, hermanos. Y por último, el diablo. No todo el pecado que nosotros cometemos es cuestión del diablo. No, es nuestra carne, que nos dejamos seducir por la carne, nos dejamos seducir por el mundo. Entonces debemos, hermanos, nosotros saber que la carne nos puede vencer, ¿cierto? Y nosotros debemos reconocer que los enemigos que tenemos son fuertes. No podemos ser como Josué, que recuerdan en la batalla, en el capítulo de ayer, en la primera batalla con Ai, ellos dijeron no, o sea, ellos subestimaron el enemigo, no, ellos son pocos, no vamos todo el ejército, solamente manda 2,000 o 3,000 y fuera de eso no consultaron con el Señor. Hermanos, igual ahora, nosotros creemos que podemos vencer nosotros mismos el pecado y solo lo podemos vencer si estamos revestidos con la armadura de Dios. Esa armadura nos la dejó el Señor para que podamos resistir al diablo, ¿cierto? Nosotros, hermanos, cada día podemos resistir, pero si nos vestimos de la armadura de Dios. Amén. Entonces es importante que tengamos claro esto. Dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? En mí. Entonces tenemos que hacer propio eso, hermanos, de que si nosotros en nuestras fuerzas podemos caer, somos débiles, pero en las fuerzas de Dios, Él es fuerte, Él es el que nos fortalece. Amén. Y aquí vemos en estos versículos que vamos a leer que ellos hoy en esta batalla, en el capítulo de hoy, son victoriosos. ¿Por qué? Porque ya habían quitado el pecado, y yo pienso que cada vez que nosotros caemos, de pronto, hermano, es caerse, reconocer el pecado y ir hacia esa liberación del Señor, a esa salvación, o sea, ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Y Él nuevamente va a estar fortaleciéndonos, Él nuevamente va a estar con nosotros. Amén. Resistir al diablo y Él huirá ¿de quién? De nosotros, si lo resistimos. ¿Y cómo lo podemos resistir? Con la armadura de Dios, con la palabra. Amén. Vamos entonces a leer, hermanos, el capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a tomar la Biblia, Josué, capítulo 8. La toma y la destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea, de una ya lo estaba comisionando, ya le estaba diciendo, hermanos. Él le creyó, le estaba diciendo, yo te lo entrego. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, voy para el 4, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. O sea, aquí ya empezó a darle las instrucciones que ya Dios le había dado a Josué. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Recuerden que en la batalla anterior ellos fueron detrás de ellos empezaron a huir. Y ellos fueron detrás, ¿cierto? ¿Quiénes? Los de Ai. Y mataron como a 36, ¿se acuerdan? Eso fue en el capítulo de ayer. Entonces ellos iban a hacer, esta ya era una estrategia de Dios. ¿Y será que Dios se equivoca? Hermanos, no se equivoca. Si usted se pone en manos de Dios, Él no se va a equivocar con usted. Ahora, usted debe ponerse en manos de Él,
pero usted accionar su fe en Él, en el Señor, ¿cierto? Entonces mire lo que dice el 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. O sea, aquí les está reafirmando Josué: ustedes cuando la hayan tomado, dice, daréis fuego, hagan. O sea, no vuelvan a equivocar, no nos podemos volver a equivocar. Hagan conforme a la palabra de Jehová, o sea, hagan lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos, no puedes mentir y sigues mintiendo? No puedes robar y sigues robando. No puedes ser chismoso y sigues haciendo. No hacemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y aquí Josué les está diciendo, deben hacer conforme a la palabra de Dios. Mirad que os lo he mandado. 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. O sea, ya los había detectado ¿quién? El enemigo, Ai. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Hermanos, a mí esto me encanta. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo no dejamos diseñar nuestras vidas por el Señor? ¿Cómo no dejamos guiar nuestra vida por el Señor, sabiendo que Dios no se equivoca, hermanos? Toda esta estrategia fue diseñada ¿por quién? Por Dios. Y se la dio a Josué. Y Josué se la estaba extendiendo ¿a quién? A todo el pueblo. Y por eso, por la obediencia, por seguir instrucciones, ellos van a salir victoriosos. Usted y yo podemos también salir victoriosos en nuestra vida, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Ser obedientes. Ser obedientes hasta la muerte, hermanos. O sea, debo ser obediente ¿a quién? A mi Señor. ¿Cómo soy obediente al jefe? ¿Cómo soy obediente a mis amigos? Muchas veces somos obedientes a cosas negativas que nos dicen. ¿Por qué no obedecer a Dios? Entonces miren lo que sigamos acá. 10:15. Entonces Josué, o sea, el pueblo enemigo los vio. Entonces salieron detrás de ellos. O sea, salieron por el pueblo de Israel. Entonces dice Josué. Entonces Josué y todo Israel se fingieron, ¿cierto? Se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, como lo habían hecho en la batalla anterior. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguiendo a Josué, siendo así alejados de la ciudad. O sea, ellos hicieron que ellos le siguieran, ese pelotón que estaba con Josué. Entonces Jehová dijo, entonces dice el 17, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. O sea, ellos pensaron que estaban haciendo lo mismo de la otra vez. Ellos vinieron y entonces huyeron y todos salieron detrás de ellos y dejaron la ciudad sin nada, ¿cierto? La dejaron abierta, o sea, sin protección, sin nada. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, por seguir nuestras cosas, por seguir nuestros deleites, dejamos nuestra relación con Dios, dejamos nuestro corazón sin ninguna protección? Toda la palabra de Dios es para ponerla en práctica ahora, hermanos.
La palabra nunca vence. La palabra nunca, sí, no vence en el sentido de vencimiento. No, la palabra está más viva hoy que nunca. Amén. Sigamos acá, miren el 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. O sea, esa era lo que Dios le había dicho a él que hiciera. O sea, él mantuvo la lanza. 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada vieron. Corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Estaban haciendo, ellos la orden era ver la espada, ¿cierto? La lanza que él levantaba, y inmediatamente ellos iban a la ciudad. ¿Y qué hicieron? Lo que les había dicho Josué en el versículo 8. Entonces dice el 20, y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. O sea, volvieron otra vez a seguir apoyando y terminar la misión que les había dado el Señor. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Este botín sí era para ellos, ¿cierto? El de Jericó no podían tomar nada. Ese era anatema, ese era maldito, ¿cierto? Ese ya estaba proscrito por Dios, que no lo podían tomar. Pero ahora este sí lo había autorizado el Señor. Dios autoriza, hermanos, pero también Dios dice no, por ahí no. Pero nosotros muchas veces vamos es por donde el Señor dice no. Entonces aquí ellos ya estaban tomando las bestias y todos los despojos de la ciudad. 28. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen el madero de su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Amén. 30. Lectura de la palabra, ¿cierto? Lectura de la ley en el monte Ebal. Y entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Estaban dando gratitud a Dios, ¿cierto? Estaban ofreciendo sacrificios, holocaustos. ¿A quién? A nuestro Señor. Estaban con gratitud, ¿cierto? Por el respaldo de nuestro Señor. Hermanos, y también nosotros debemos recordar lo que Dios siempre hace por ti, por tu familia, por tus hijos. No pedir tanto, hermanos, es ser agradecidos con lo que tienes en tu mesa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu trabajo. Ser agradecidos, tener esos tiempos de dar gracias a nuestro Señor. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo en este momento, sobre el monte Ebal, ¿cierto? Ellos edificaron un altar porque querían darle gracias a Dios. Dice el 32, y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Copia, no parte, hermanos, copia. O sea, escribió toda la ley, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba
de pie a uno y otro al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Esto lo había mandado Moisés en Deuteronomio, hermanos. En Deuteronomio 11 usted lo puede leer, pero del 26 al 32 ya lo vamos a mirar. Usted puede leer que él mandó cuando fueran a entrar a la tierra prometida, qué era lo que tenían que hacer. Y aquí Josué estaba haciendo lo que Moisés había mandado. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hermanos, hay maldiciones, pero también hay bendiciones. Muchas veces Dios quiere dar bendiciones, pero también hay maldiciones. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces debemos escoger ser obedientes, debemos escoger hacer la voluntad de Dios. 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Me encanta porque miren, aquí estaba todo el pueblo. Estaban mujeres, estaban hombres, estaban niños, estaban bebés, estaba todo el pueblo. Todo el pueblo dispuesto a ¿qué? A escuchar la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros creemos, hermanos, que no, es que está muy pequeño, no, yo que lo voy a llevar al club, no, yo que voy a hacer un devocional con él, está muy pequeño. Hermanos, desde pequeños debemos empezar a poner la palabra de ellos en donde, en su mente, en su corazón, en su vida, debemos exponerlos, hermanos, porque el mundo no pide permiso para afectar a nuestros hijos, pero necesitamos empezar tempranamente a edificar nuestros hijos ¿en qué? En la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces yo quiero de pronto, ahorita que estaba meditando en la palabra, me llamaron la atención algunas cosas y quiero de pronto, no voy a leer otra vez porque ya lo leímos, pero sí les voy a decir los versículos. Por ejemplo, acá en el versículo, hermanos, en el versículo 1, aquí vemos que el pueblo de Israel había quedado limpio ¿de qué? Del pecado de Acán. Ya estaba resuelto ese problema. Entonces Dios, ya ellos podían estar delante de la presencia de Dios otra vez. O sea, Dios ya estaba otra vez con ellos. Josué, hermanos, se preparó ¿para qué? Para volver a atacar a Ai. Y esta vez era ¿para qué? Para ganar. O sea, el ganar ya era un hecho. ¿Por qué? Porque Dios acá le está entregando, aquí no teman ni desmayes. Toma contigo toda la gente. O sea, ya le está dando las instrucciones que él necesitaba. ¿Para qué? Para ir a Ai, pero esta vez para ganar. Hermanos, y yo me quiero detener acá un poquito porque miren, acá en el versículo, en esto que hemos leído y en el capítulo de ayer, Josué aprendió, hermanos, algunas lecciones que son muy importantes para nuestra vida, para ti, para mí hoy. Algo que me encanta. Cuando nosotros estamos de pronto en pecado, hermanos, debemos confesar el pecado. Debemos confesarlo. Cuando usted ya se ve, cuando ya fue revelado por Dios, debe confesarlo. Como hizo ¿quién? Acán. Recuerdan que Josué le habló con amor, con misericordia. Hijo mío, cuenta, habla delante del Señor. ¿Qué fue lo que hiciste? Él, ¿qué hizo? Lo confesó. Tú lo puedes ver en el capítulo de ayer, de los versículos 19 al 21. Pero también algo importante, hermanos, cuando usted caiga de pronto en pecado, vuelva a concentrarse en Dios. O sea, no tarde en volverse a poner otra vez en conexión con Dios. Muchas veces somos indiferentes. Pequé, pero me quedo en el pecado. ¿Sí me hago entender? No. Cuando usted caiga en el pecado, hermano, vuelva a concentrarse en Dios, vuelva a poner su mirada en el Señor. Resuelva ese problema lo más pronto posible. Ese es un problema. El pecado en su vida es un problema grave, porque si usted tiene pecado en su vida, Dios no está ahí acompañándole.
entonces no va a tener victoria en nada de lo que haga, hermanos. Puede sobrevivir, puede de pronto creer que sí, de pronto está batallando y sigue batallando, pero no ha resuelto ese problema que es importante que usted lo resuelva, hermano. Resolver ese problema y seguir otra vez, seguir adelante. ¿Con qué? Con su relación con el Señor, con nuestro Dios. Hermanos, Dios desea que usted siempre esté en conexión con Él. Siempre. Es un círculo vicioso. Cuando hay pecado, debe haber ¿qué? Arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay salvación o perdón. Entonces, Dios desea que en este ciclo, hermano, cuando usted de pronto esté en el pecado, usted vaya a Él, arrepiéntase, para que usted así pueda obtener la liberación, para que usted pueda obtener la salvación. Pero esto es para que a usted lo fortalezca, no para que lo debilite, no para que usted se debilite, no es que yo no puedo, no es que yo sigo y usted siguiendo en lo mismo. No, hermano, es para que ese ciclo, usted sabe que Dios lo que quiere es que usted mantenerse en comunión con usted, o sea, que usted se mantenga en comunión con Él y que Él se mantenga a habitar con usted. Amén. Entonces ese ciclo es para que usted lo fortalezca, sepa de que Él no quiere que usted esté alejado de Él. Él lo que quiere es que usted vuelva a Él, pida perdón, hermano, para que pueda así obtener la liberación. El único, recuerde, hermanos, recuerde esos 3 enemigos poderosos: el mundo, la carne y el diablo. Esos usted ojalá los tome y los tenga claritos, que usted los pueda ver: el mundo, la carne y el diablo. Esos 3 enemigos usted tiene que huir, pero para huir de él, usted tiene que estar revestido del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a seguir acá. Vamos, miren el versículo 2, me encanta. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros y pondrás emboscadas a la ciudad detrás de ella. O sea, aquí el Señor le está diciendo a Josué todo, o sea, todo lo que tenía que hacer. Jericó, hermanos, miren, Jericó no podían ellos tomar el despojo, no lo podían. ¿Por qué? Porque Jericó estaba bajo proscripción de Dios, o sea que no podía ser saqueado, o sea, tenía que ser quemado los despojos, o sea, todos no podían tomar nada para ellos. Pero Acán codició. Acuerden que ayer vimos el pecado, él vio, codició y tomó, ¿cierto? Todo empieza en un pensamiento, hermanos, o empieza por la vista, te seduce y tomas. Eso fue lo que pasó con Acán. Entonces aquí, hermanos, ahora en este versículo, Dios les permite que en esta guerra contra Ai, ellos puedan tomar el botín. Ellos podían tomar todo lo que tenían, los animales, todo. Y esto, muchas veces cuando ellos en la guerra tomaban el botín, el botín proveía, ¿cierto? ¿Para quién? Para el ejército y para la nación. ¿Qué proveía? Alimentos, armas, ¿cierto? Que ellos necesitaban, ¿para qué? Para las guerras, ¿cierto? Ellos lo tomaban de ahí. Con esto ellos se sostenían ¿en qué? En tiempos de guerra. Los soldados, hermanos, ellos no cobraban, ellos no se les pagaban. El ejército no recibía plata, pero ¿qué? El botín, hermanos, era parte de ese incentivo para ellos. Ellos sabían que si la guerra no era proscrito para Dios, que Dios lo autorizaba, ¿cierto? Porque era una ley en Israel. Algunas ciudades paganas eran proscritas para Dios, que no podían tomar el botín, pero otras sí. Entonces ellos, estos botines eran como un incentivo para los mismos militares, o sea, para los mismos del ejército, y era una recompensa también para ellos por haber ido a la guerra, por haber peleado, por haber sacrificado, porque ellos se quedaban en la guerra mucho tiempo. Muchas veces eran guerras que duraban demasiado. Amén. Entonces eso era un incentivo para ellos, eso era una recompensa para ellos. Vamos entonces, miren, hermanos, acá. Bueno, del 3 en adelante, dice el 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres, hermanos. ¿Se acuerdan en el capítulo de ayer? ¿Cuántos dijeron? Porque se confiaron. No, son pocos. No, manda 2,000 o 3,000.
Se confiaron, ¿cierto? Y aquí vemos, hermanos, que la derrota del día anterior es la victoria de hoy, hermanos. Una vez que usted resuelva el problema del pecado, ¿qué nos espera? Perdón y victoria. Usted no crea que si usted está en pecado va a tener victoria en su vida. No, hermanos. Pero cuando usted lo expone, cuando usted lo habla, ¿cierto? Cuando usted resuelve este problema, usted le espera perdón de parte de Dios, porque usted está buscándolo. Pero también va a haber victoria en lo que usted hace. Hermano, aún en las dificultades, aún en medio de pronto del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, Dios está ahí. Dios está contigo. Y muchas veces esas pruebas lo que hace es que nos ayuda a fortalecernos. Y Dios sabe quién es quién. Amén. Entonces no huyas de las pruebas. Las pruebas, Dios está ahí. Dios está ahí. Con la guía de Dios, hermanos, podemos evitar desanimarnos. Muchas veces el pecado nos desanima, como que nos da culpa, ¿cierto? Nos hace sentir mal. Y es bueno eso, que te sientas mal porque pecaste, ¿cierto? Pero con Dios, hermanos, con la guía de Dios, con la fortaleza de Dios, podemos evitar que nos desanimemos y ser consumidos por la culpa. Muchas veces el diablo usted ya cayó, ¿no? Eso ya, otra vez, no, Dios nunca te va a decir otra vez, Liliana, otra vez, no. Él lo que quiere es que tú vengas a Él, para que tú puedas obtener el perdón y puedas tener la salvación. Amén. No importa, hermanos, no importa, escúcheme bien. Ellos aquí ya Dios les estaba dando qué tenían que hacer con Ai. Todas las instrucciones claras, les estaba dando precisa qué tenían que hacer, ¿cierto? Él les estaba dando toda la estrategia, pero no importa cuán difícil, hermanos, parezca recuperarse de una caída. Si usted se cae, de pronto es difícil levantarse, pero hermanos, levántese, porque el pecado, hermanos, nosotros, por el pecado, por eso que nos caímos, nosotros debemos renovar nuestro esfuerzo y llevar a cabo la voluntad de Dios. No porque te caigas, ya fallaste, pero no te quedes ahí. Renueva, o sea, levántate y esfuérzate para que hagas que lleves a cabo la voluntad que Dios quiere para tu vida. Amén. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Todo el pueblo de Israel, ellos obedecieron. El 8, cuando las halláis, le dijo, la quemen la ciudad. Cuando la tomen, quémenla. Pero Josué les dijo, en el 8, haréis conforme a la palabra. O sea, cuidado, no vuelvan otra vez a hacer. Miren lo que pasó. Perdimos hombres. No fue solo Acán, toda su familia la que murió. Entonces, cuidado, conforme a la palabra de Dios. Y miren, por ejemplo, el 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos. Eso era estrategia del Señor. Eso no era Josué, era Dios mismo peleando las batallas por ellos, hermano. Por eso usted y yo, hermanos, estamos en las mejores manos. Dios es un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que hizo el cielo, la tierra, el Dios que da la vida, hermanos. Entonces dependa de Él, no dependa de sus fuerzas, no dependa del trabajo, no dependa de las situaciones, no dependa de su jefe, dependa de Dios. En las malas, si usted se hija y permanece con el Señor, en las dificultades, Dios está ahí, Dios no huye. Dios está ahí, fortaleciéndolo aún en medio de esas batallas. Amén. En medio de ese sufrimiento. Entonces aquí vemos de que ellos obedecieron. Ellos hicieron lo que Dios les había dicho. Miren, por ejemplo, el 18, que le mandó Dios que mantuviera la lanza. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai. Cuando él la mantenía así, el pueblo, los que estaban en la emboscada, ¿qué hicieron? Prendieron fuego, hicieron lo que tenían que hacer, hermanos. Toda esta estrategia, esta estrategia militar, hermano, fue dirigido por nuestro Señor. Amén. Y a mí esto me llena de confianza, de amor a Dios. Todo esto, hermano, estas historias, usted tiene que ver y mirar de que el Dios al que usted le sirve
El Dios al que usted está honrando es el único Dios, que es el Dios creador, que es el que merece toda su adoración y toda su alabanza. Amén. Y ya para terminar, entonces sigue acá en los versículos, ya se desarrolló la guerra. Y miren, lo último que hicieron fue en el versículo, vamos a leer el del 30 en adelante, 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte que en Ebal. Después de que ganaron la guerra, ¿qué hicieron? Hicieron ahí en el monte Ebal un altar. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. Todo el pueblo, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel en el 31, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto. O sea, fueron en gratitud al Señor, dando gracias a nuestro Dios. Y todo, dice en el 33, todo Israel, con ancianos, oficiales, los jueces, estaban al lado de la presencia del arca. Recuerden que el arca era la presencia de Dios. El arca solo lo podían llevar los levitas, y era que estaba ahí la presencia de Dios. Recuerden que cuando cruzaron el mar, iba adelante ¿quién? Dios. En las batallas, ¿quién iba? Dios. Amén. Entonces, Dios va delante suyo, hermanos. Dios va delante de cada uno de nosotros. Y acá en el 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Hermanos, dice acá, Josué escribió la ley en las piedras. O sea, no una, toda la ley. Usted puede leer Éxodo, hermanos, capítulo 20. Ahí está toda la ley. Pero ahora resumimos los mandamientos en que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también amarás al prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Hermanos, si usted ama, no roba. Si usted ama, no mata. Si usted ama, no es infiel. Si usted ama, no comete adulterio. Ni contra Dios, ni contra el prójimo, hermanos. Amén. Entonces aquí vemos de que la base de nosotros, la base de nuestra vida cristiana es que la ley de Dios. Y ellos la escribieron en piedras, pero nosotros la debemos escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ejercerla. Amén. Ejercerla, hermanos. Amén. Me encanta la palabra del Señor. Me encanta porque yo creo que ahorita estamos renovando como ese accionar de Dios. Hermanos, mucha gente que no lee la Biblia no conoce ese Dios poderoso, eso que ha hecho el Señor. Ahora tenemos vida y es por Dios, hermanos. Usted tiene salud, es por obra de Dios. Usted tiene trabajo, es por obra de Dios. Usted tiene una familia, porque Dios está ahí. Amén. No crea, hermanos, de que usted tiene vida y usted se levanta hoy, pero es porque la gracia de Dios lo alcanzó. Yo antes, no, ni gracias daba, porque no sabía. Ahora hay que dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Usted termina el día dando gracias al Señor. Gracias, Señor, por mi hogar. Gracias por el cuidado que has tenido. Gracias por el alimento. Gracias, Señor, por los negocios de mi esposo. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hijos que están aquí conmigo. Hay que ser agradecidos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque un día usted estuvo bien, hermano. Esa fue la batalla suya en el día. Usted tiene que mirar que no haya, si cayó, arrepiéntase, hermanos. Pero si no cayó, fortalezcas en la palabra. Si usted no lee la Biblia, hermanos, si usted es hija de Dios y no lee la Biblia, usted le está fallando a Dios. Si usted, hermanos, como les digo yo siempre, usted tiene que ir a la palabra, tiene que escuchar la voz de Dios. Si usted está escuchando otras voces, pero no va a la Biblia, hermano, usted está pecando. ¿Por qué? Porque no está escuchando la voz de Dios. Tiene que escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos entonces a meditar ya para que terminemos, hermanos. Vamos a meditar con el método espada. El primero es, ¿qué aprendo sobre Dios? Que es la parte de arriba, ¿cierto? ¿Qué aprendemos sobre Dios en este capítulo? Usted va a poner su meditación ahí en
en el chat, sea si está acá por Facebook o por YouTube, por donde usted quiera hacerlo, lo puede, ponga su meditación porque la voy a leer, ¿cierto? Para que nos edifiquemos juntos. Pero miren, yo veo un Dios generoso. Amén. Veo un Dios que quiere habitar con sus hijos, hermanos. Él quiere habitar con sus hijos. Veo un Dios que es claro en lo que usted debe hacer y en lo que no debe hacer. Amén. Él da las instrucciones claritas. Él no se va con rodeos. Él da instrucciones claras. Dios es un Dios que da la victoria, hermanos. Usted quiere ser bendecida, hermanos. Permanezca con el Señor. No se aleje de nuestro Dios. Amén. Y por último, veo un Dios que usted nunca, si usted está con Dios, usted nunca va a estar solo. Porque Dios siempre está con usted. Amén. Dígame usted, ¿qué aprende de Dios en este capítulo? Vamos para la segunda. ¿Qué aprendo de la humanidad? Que es la parte de abajo de la espada. ¿Cierto? Aquí dice. ¿Qué aprendo de la humanidad? La parte de abajo. ¿Qué aprendo? Veo una humanidad obediente. Todo el pueblo de Dios estaba obedeciendo. Veo una humanidad, hermanos, en cuanto al pueblo de Ai, ellos se confiaron en que venía el pueblo de Israel y que ellos se confiaron de que ellos iban a volver a ¿qué? A perder, ¿cierto? Pero no sabían que ya Dios estaba nuevamente con ellos y que Dios era el que les iba a dar ¿qué? La victoria. Veo también aquí una humanidad, hermanos, que aprendieron la lección. El pueblo de Israel aprendieron la lección, ¿cierto? Aprendieron que tenían que obedecer, tenían que tener claro de que el enemigo no era pequeño, hermanos. El enemigo es enemigo y el enemigo usted tiene que saber que el enemigo, sus fortalezas, porque el enemigo tiene fortalezas. Ellos aquí creyeron que el enemigo que Israel no era, lo iban a volver a sacar como lo sacaron en la primera guerra, pero no sabían que Dios estaba con ellos. Amén. Aquí también veo una humanidad. A Josué lo veo buen líder, siguiendo instrucciones y dando instrucciones claras. Amén. Y haciendo la voluntad de Dios. Veo una humanidad haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ponga su meditación. ¿Qué debo evitar? ¿Qué me dice la palabra que debo evitar en mi vida, hermanos, para su vida? ¿Qué debo evitar? Hermanos, primero, debo evitar ir en contra de Dios. Para eso debo conocer su palabra, debo conocer las escrituras, debo conocer qué me está hablando el Señor. Amén. Debo evitar, hermanos, quedarme quieto en cuanto al pecado. Si yo estoy en pecado, hermanos, debo resolverlo. ¿Con quién? Con nuestro Señor. No con otra persona, con Dios. Debo ponerme en conexión. Si le fallé, debo buscar debo ir en arrepentimiento y buscar ese perdón de Dios para que así yo pueda obtener mi salvación, pueda obtener el perdón que estoy buscando de nuestro Señor. Debo evitar, hermanos, confiar en mí. Confiar de que yo puedo derrotar mi carne, el mundo no, yo lo puedo, no, yo solamente voy a mirar, hermanos, no, yo me voy a tomar una cervecita y ya, hermanos, no, no, yo puedo controlarlo, no, yo esto lo controlo, no, hermanos, debo evitar confiar en mí, debo evitar confiar en el mundo, debo evitar confiar en mi carne. La carne es débil, hermanos, pero el espíritu es fuerte. Por eso debo confiar en Dios. Debo evitar confiar en mí. No, yo lo venzo. No, yo. Es el Espíritu de Dios que puede vencer, no yo. Amén. Y por último, ¿qué me invita a obedecer la palabra hoy? ¿Qué me invita a obedecer la palabra de lo que estoy leyendo hoy en este capítulo 8? ¿Qué me invita a obedecer? Hermanos, confiar totalmente en Dios. Confiar ciegamente en el Señor. Confiar en su palabra. Debemos tener una dependencia total en el Señor, no parcial, hermanos. No juegue con el Señor, no juegue. De Dios nadie se burla, hermanos. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Dios está en todas partes, hermanos. Entonces,
confíe, dependa totalmente del Señor. Grabe su palabra, hermanos, grabe esto que está tomando hoy, grábelo en su corazón. Si tiene dudas, pregunte y no se quede con las dudas. Quiero el método, yo se lo mando. Escríbanos. ¿Quiere ir a la iglesia? Es bienvenida. Estamos ahí en todo el Rompoy de la Madre Laura. Debajo del puente de la Madre Laura, en todo el Rompoy. Pero igual usted me escribe por el WhatsApp y yo le mando la ubicación. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. Amén. Entonces, hermanos, a grabar esta palabra en mi corazón, en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, y a seguirla. Amén. Ser como este Josué que le dice el Señor: esfuérzate, no temas ni desmayes. Hermanos, si estamos con nuestro Señor, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros estamos débiles, hermanos, Dios nos fortalece. Pero ¿por qué nos zarandea tanto el mundo? ¿Por qué nos zarandea tanto la carne? ¿Por qué nos zarandea el diablo? ¿Por qué? Porque estamos en nuestra fuerza, no tenemos el Espíritu de Dios. Porque no invitamos a nuestro Señor a que permanezca en nuestras vidas. Él solo permanece si usted se aleja del pecado. Amén. El mensaje es claro. Dios quiere morar contigo. Él quiere vivir, que tú vivas al lado de Él. Como le digo yo a los niños, Dios quiere. Es como un chicle, hermano. Usted no se suelte de nuestro Señor. Sea como un chicle pegadito. Cuando uno pega un chicle en algún lugar, muchas veces no lo puede uno desprender, hermano. Ahí permanezca, agárrese de Dios. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere habitar con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo miércoles. El próximo viernes. Recuerde que usted espero que esté meditando todos los días en familia con el método. Toda esta semana estamos meditando con el método espada. ¿Sí? Pero la idea es que nos vemos el próximo miércoles con otro método, y con otra palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial que pudimos tener, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por lo que nos instruyes en el día de hoy, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo siempre. Si te fallamos, Señor, no importa cuánto caigamos, Señor, pero tenemos que arrepentirnos, Señor, para poder buscar ese perdón tuyo, buscar tu salvación, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu voz, Señor, a seguir las instrucciones que tú nos das por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo viernes. Chao, chao.